Buenas noches a todos. Que la paz de Cristo gobierne vuestra mente y corazón en este momento. Amén. Amén. Tomen asiento. Feliz sábado. Amén. Feliz sábado, iglesia. Amén. A Dios sea la gloria por Jesucristo, ese único Señor y Salvador, que en la corteza de la historia, Dios en su amor infinito, al saber que Él cumple su palabra, porque así todo lo que está escrito y lo que Dios dijo, Él no se puede negarse ni a sí mismo. Se cumple a rajatabla, digamos, en una forma de decir aquí en Argentina también, que se cumple, amén. Así nomás, no, Dios no muda, sino que se entristeció mucho en el Edén y allí cuando el hombre hizo algo que no debía hacer y automáticamente Él en su amor de padre, como nosotros papás y mamás, sentimos el amor hacia nuestros hijos, sacrificó, vistióles, viéndole a ellos desnudos por el mismo causa del pecado es ahí y no había otra sentencia, el que pecare de cierto morirá y es así, no hay otra. Pero en el amor de Dios, que en ese amor que es, como decía en el versito cuando éramos chicos, ¿se acuerdan? Más de uno dice, Dios es, no sabíamos a veces un versito, teníamos que estar ahí, y Dios es amor, bueno, es amén, así sea, Dios es amor, y en ese amor infinito hoy estamos aquí reunidos en la comunión a través de su Santo Espíritu, llamado por Cristo, ¿no? Por aquel que ha dado su vida, ¿sí?, en propiciación por nosotros, nuestros pecados, y nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad. Esa es la oportunidad que no tenemos de desecharla, sino que tenemos que agarrarla con mucho esfuerzo, más ahora en estos tiempos que nos dice la Biblia, ¿no? Y no quiero ir más allá, solamente pensar en qué es lo que hemos de pensar en este momento todos, ¿sí? Yo voy a pensar ahora por ustedes, pero ustedes también piensen por mí y piensen por ustedes también, porque es necesario que se cumpla todo lo que se dice y en base a lo que el Espíritu me está guiando, quiero hacerlo en el nombre de Cristo para beneficio de todos nosotros, porque aquí dice Jesús, vengo pronto y mi galardón, ¿sí?, conmigo, dice, para recompensar a cada uno, según sea cada uno lo que haga. Por ahí va a decir, bueno, voy a edificar una casa y voy a dejarle lugar para que Cristo more en esa casa, me voy a esmerar por los materiales que tengo, por la abundancia de bienes, o quizás, y no es a veces eso lo que en realidad el Espíritu nos está hablando, nos dice que Él vendrá muy pronto y más de uno, sí, estamos despreocupados por esa razón. Nos han cantado y hemos escuchado, estábamos con el pastor allí y todos los que hemos escuchado el mensaje de las letras de las canciones que ustedes han entonado. Y bueno, vamos a ver en base a la Biblia, por ello les invito a tener, ¿sí?, la Biblia en sus manos, usen mucho la Biblia, porque es necesario que ustedes entiendan el mensaje, es necesario que la Biblia sea parte de ustedes, sea que esté aquí en esta mente, más ahora que en estos tiempos tan muy complicados. Vamos a ver más adelante y vamos a abrir la Biblia, ¿sí? Y vamos nuevamente al versículo del capítulo 22 de Apocalipsis, ¿sí? Versículo 12. Es algo parecido al capítulo 16 de Mateo, el cual después le voy a invitar a leer también, ¿sí? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A ver, pronto, no te dice cuándo. Si tú supieras la visita que esperas y te dijera, bueno, aquí, pero no hay, digamos, el tiempo de Dios es muy ligero. Para Dios un día es 1000 años y pasa. Y Él dice que aquí vengo pronto y para Dios es pronto.
Más para nosotros a veces, ¿sí? Nos hace muy tarde a veces. Y no es, ¿por qué este mensaje? Este mensaje bien simple para que estén preparados todos los días a la visita de Cristo o a la venida de Cristo. Porque si decía Cristo, si te dijera a ti, vengo mañana, ¿qué harías? Simple. Me voy aquí, adoro, bendigo el nombre, pido perdón por todos mis pecados, me voy al que le ofendí y hago todo. Hago todo lo que me dice la Biblia en un ratito, y eso como que no tuviera sentido, porque no te justificarías ante el Padre y ante el Hijo cuando venga Cristo, porque la vida es un proceso de santificación. La vida es un proceso de perfeccionamiento, porque hay muchas asperezas o muchas cosas que están en ti que deben ser quitadas, y por eso a veces debes pasar por fuego, circunstancias o problemas, para que te des cuenta que a veces necesitas, ¿sí?, como el barro en las manos, ir parando la rueda del barro y ir sacándolas y volver a armar tu vida, y así es el proceso. Y eso es un proceso de santificación, de preparación, para que tú cuando entres al reino, entres bien, entendiendo la razón de tu existir y entendiendo el fin de tu existir y el motivo y la razón de tu nuevo vivir, ¿sí?, en la eternidad. Pero dice en Mateo capítulo 16, vamos allí solo un versículo también, y después voy a volver a otro versículo. Mantengan a mano allí en Apocalipsis capítulo 22. Versículo 27 del capítulo 16 de Mateo. Estando Jesús aquí en esta tierra, les dijo a ellos también, y el ángel le dijo al apóstol Juan, allí en Apocalipsis, le dice, uno de los 7 ángeles le comenta toda esa razón a Juan, recordando, ¿sí?, lo que el Cristo dijo en su tiempo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria, versículo 27 del capítulo 16, dice, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. La fe es importante, mas va llevado con las acciones. Como decía Santiago, la fe sin obra es muerta, ¿no?, en tu vida. Por eso todo lo que tú vas aprendiendo a través de la Sagrada Escritura, la humildad, lo que Cristo nos enseñó y cómo Cristo hizo, debes hacerlo tú personalmente. Y cumpliendo así esto, te justificarás un día cuando venga el Señor con sus santos ángeles. Y en gloria quiere decir que lo van a saber cuando Él venga, ¿sí? Y vas a ver y vas a estar atento a eso. Por eso es importante. Volvamos al capítulo 22, versículo 7. Te dice Jesús aquí a través del ángel, ¿no? Dice, versículo 7 del capítulo 22. He aquí vengo pronto una vez más. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí hablamos del libro, ¿sí?, y de tantos libros que se han escrito y que hoy se llama Biblia, y que es necesario tenerlo en casa, no en el ropero, tenerlo ahí al lado de tu cama. Es necesario empezar a aprender de ella y ver lo que ella te quiere hablar y decirte, porque todo motivo, razón es para tu salvación. No quiere Dios que te pierdas, sino quiere que todos procedamos a arrepentirnos. ¿De qué? ¿De qué? Si yo no leo la Biblia, no entiendo. Y es allí donde la Biblia te indica de qué debes arrepentirte. ¿Me entiendes? Y allí encontrarás a Jesús, el Salvador, que te dirá, ven aquí, yo te ayudaré, estaré contigo, yo soy tu Salvador, tu sanador, ¿no? Y ese te dará fuerzas. Vamos al capítulo 24
y voy a leerlos. Vamos a hacer una lectura bastante llamativa, porque después vamos a entrar un poquito a reflexionar nuestra razón, nuestra vida en este momento en la cual estamos hoy aquí en este lugar y por qué hemos de venir. 24 de Mateo, versículo 29 y 30. ¿Cómo será la venida de Cristo? Pero como les dije, Cristo no te va, ni Él sabe, dice, ni Él mismo dice, solo mi Padre que está allí en los cielos, Él sabe la hora y el momento que he de venir. Pero también les pregunto, si alguien levanta la mano y me dice, yo sé cuándo Cristo viene, el día, la fecha, ¿sí? Va a ser difícil. Nadie, creo que aquí vas a saber. Muchos ya han intentado, pero por eso después vamos a ver que hay falsos maestros, falsos profetas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Sí? Y de esta manera, entonces, ¿sí?, lamentarán todas las tribus, ¿sí?, de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Véanse qué importante los anuncios de las profecías. Aquí Cristo nos habla, pero vamos a Isaías 800 años antes de la venida de Cristo. Vamos al libro de Isaías y allí Cristo vuelve a decirles a ellos que vendrá eso. Quizás ellos esperaron eso, seguro más de una vez habrán mirado los cielos y estaban esperando a ver, ¿sí?, que las estrellas cayeran, ¿sí?, que el sol no diera su luz, que la estrella, que la misma luna tampoco. Pero allí vemos en el capítulo 13, versículos 9 y 10, y es importante tener esto como anotado, porque es necesario fortalecerse según la palabra. Por eso le decía que la Biblia también es, como dice, lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que te va a iluminar la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu guía, es la que te va a llevar a un buen sendero. Como le decía a Josué, esfuérzate, sé valiente. A ti te está diciendo Dios, sé valiente, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino de acuerdo a mi palabra, sigue pues, y eso es lo que hay que seguir. Y aquí dice el versículo 9, he aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará, ¿sí?, el resplandor. Versículo 13, allí nomás, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Llega un punto que a ti, te pregunto, ¿no?, te enojas. Llega un punto que cuando dice, bueno, hasta aquí ya, y explotas. En este sentido, esto va a llegar a un punto a esta tierra que va a explotar, ¿sí? Y me hace acordar una historia, decía, ve, prepara esto, ahora en estos tiempos, le decía a un Noé 2, ¿no? Y le decía, prepara todo, y este Noé 2 se estaba preparando, quería preparar un arca porque se venía el segundo diluvio y no había caso, y porque no podía hacerlo, y bueno, y se acercó y le dice a él, ¿el arca dónde está? Y, mira, Señor, no pude porque tenía que hacer tantos papeleos, tantas cosas, y la gente me decía loca y todo esto. No, deja nomás, dijo, deja, tranquilo, no pasa nada. Si así como va la tierra, creo que ella no va a aguantar mucho. Y yo creo que es así. Ustedes por ahí están divagando mucho, los jóvenes piensan que van a vivir muchos años. Los chicos ni idea, ¿sí?
Nosotros los más viejos ya entendemos lo que ha cambiado los tiempos. Es impresionante. ¿Se han dado cuenta de lo que está pasando en la tierra? Ezequiel capítulo 32, versículos 7, 8 y 9, nos dice algo igual a Isaías, ¿sí? Pero aquí en ese tiempo Ezequiel hablaba de Egipto, de aquel faraón. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel, me hace acordar al mandamiento, dice, cuando ellos estaban en el pueblo, yo los saqué de la pueblo de Egipto y les dio los 10 mandamientos, ¿no? Les dijo, toma los 10, guíate, anda por esta tierra. Más o menos alegoría a esto, lo que voy a leer, ¿sí? Es más o menos a ti te está diciendo, y a Faraón destruiré. Y véase la historia de Egipto, que crearon pirámides, tantas cosas, y no existe más Faraón, ya no hay más nada. Pero este Faraón, el rey, digamos, el gobernador de este mundo, ¿sí? El que convence al ser humano, el que transforma, el que hace que el humano se pierda, va a ser destruido. Capítulo 32 de Ezequiel dice, versículos 7, 8 y 9. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, porque él le decía más arriba que él sería destruido. Y dice así, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré estremecer sus estrellas, y el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve el cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Hoy hay muchos de aquellos, y entristeceré el corazón de aquellos. Hoy no entiendo. Le decía a mi familia, la gente gime, la gente llora, pero te acercas y le hablas de Cristo, te corren más o menos. Ya está con esa mentalidad, y es difícil cuando está convencido una persona de algo que no es cierto. Decía un pastor, hay una diferencia entre tú y yo, le decía a una persona del mundo, ¿y cuál es? Que yo tengo una esperanza y tú no. ¿Y cuál es tu esperanza? Que Cristo va a venir y me va a sacar y me va a dar nueva vida. Amén. Y él, ¿y tú qué? Y nada, me voy a reencarnar quizás. Capaz que volveré a la tierra y seré nuevamente un mono y ascenderé a ser un ser humano. Y no sé, tantas historias que te aparecen que la verdad, sí, no se justifica. Una vez le dije a un amigo, le digo, sí existe un Dios, existe un Cristo que vino, pero no me vengas con chistes. Le digo, sí, véase esa plantera, esa nadie la hizo. Y él me mira y me dice, sí, alguien lo dice. Sí, bueno, si tú miras las plantas, si tú te miras ante el espejo, si tú miras a las aves, hay alguien que lo hizo. Amén. Hay un Dios que envió su Santo Espíritu para escribir la Biblia. Amén. Y para que tú la agarres, como la agarras al celular, como te sientas al televisor, o cuando te sientas a tomar un mate y a chusmear. Tienes que leer, tienes que entender. Si tú no te alimentas espiritualmente todos los días, estarás anémico, débil. Y es allí donde aparece la enfermedad y las dificultades espirituales, estoy hablando. Porque físicamente es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Si tú no te alimentas, te vienes abajo. Vamos luego a Mateo 23 y allí voy a hacerle recordar de lo que le estaba hablando de antemano, de personas que están siendo confundidas porque no leen la Biblia. Porque no leen la Biblia. Es necesario leer la Biblia.
En la escuela nos enseñaron a leer, a escribir y a interpretar. Así que no hay aquí ninguno que no sea lectoescritor. Así que no hay excusa, ¿eh? Y si no me digas que no tienes una Biblia, el celular te ha salido 10 veces más caro. O la zapatilla, o el zapato, o tantas cosas. Mateo 23, 37. Y allí vamos a ver unos versículos que les quiero leer. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, juntar a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí que vuestra casa os dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito al que viene en el nombre del Señor. Estando Jesús en esta tierra, le decía a ellos, Jerusalén, Jerusalén, mira, quisiera juntar a ustedes como polluelo y tenerle bajo mis alas, ¿sí? Pero no hicieron caso. Aquí hay pollitos que no quieren entender este mensaje. Aquí también en el mundo y aquí en la iglesia también hay personas que no quieren estar bajo las alas de Cristo. Es como que les supera lo que viene. Versículo 3 del capítulo, versículo 3 del capítulo 24 de la Biblia. En adelante nos habla algo muy importante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, porque le hablaba del templo, allí en los versículos del capítulo 24, ahí en el primero y segundo hablaba, ¿se acuerdan de la historia que decía, mira los edificios? Le decían los discípulos orgullosos de la Jerusalén, ¿no? Como hoy decimos, creo que a veces los que ven por ahí, que viven en ciudades grandes, mira qué hermoso, ahí te o Posada, o Buenos Aires, véase, qué lindo, dice. Y él le dice, ¿qué miráis? Si no queda, no va a quedar piedra. Dice, y en la venida de Cristo también, para eso tanto te edificas, tanto construyes y tanto haces y no va a quedar nada, porque si se estremecen los cielos, la tierra de seguro será removida. Y eso va a acontecer muy pronto. Y yo digo, ¿cómo será la vida del ser humano en ese momento? Es decir, ¿va a llorar por los edificios? Creo que en ese momento, si viene, no va a haber preocupación. Van a estar preocupados por lo que está pasando. Si se acorta la luz aquí, ¿qué dirías tú? Y bueno, cortó la luz más de uno, pero más de uno se asustará. Así será la venida de Cristo. Y él estando en el monte sentado, les preguntaron ellos, porque somos curiosos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a preguntarle, si hoy estuviera Cristo, seguro que ¿cómo será cuando tú vengas? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Le dijo primero, así nomás, simple. No le dijo, vamos a ver, el sol no va a dar su luz, y las potencias serán conmovidas y todo va a pasar y todo lo que habíamos leído. Y no, fue rápido y le dijo, mira que nadie os engañe. Primero, ¿por qué primero le dice, mira que nadie os engañe? Porque, seguimos leyendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, Rusia, Ucrania, reino contra reino, y ahora estamos hablando de que se están juntando, y dice, y pestes, ni me hablen. Y hambre y terremotos en diferentes lugares, ni hablen. Y todo eso será principio de dolores. Ay, que duele, principio de dolores. ¿Por qué no final del dolor? Principio de dolores. Y ustedes saben que hay guerras allí y todo eso.
Cuando estábamos en la iglesia, el pastor Juan, que viene de esa zona de Ucrania, decía y lloraba cuando oraba y decía, ¿cuántos niños quedaron sin padre, sin madre? Y ustedes veían, ¿no es cierto?, la foto y pues claro, que no le pasa nada a ustedes porque no es su familia acá, quizás. Pero si ustedes tienen el amor de Cristo y la empatía hacia el prójimo, de seguro que en ese momento doblarían sus rodillas y clamarían por aquellos. Porque no fueron ustedes, pero si cayera la bomba aquí y tú perdieras a tu hijo, perdieras tu auto, wow, tu casa que tanto edificaste, todo lo que tú tienes, ¿qué sería de ti? Dios, seguro que mi Dios, ¿por qué? Cuando pasa algo, ¿por qué Dios? Principios de dolores son estos. Pero sepan más adelante que luego del llanto, ¿qué viene? ¿Qué viene? Una sonrisa. Y todo esto, versículo 11. Entonces, bueno, vamos al versículo 9. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, que eso es lo que les pasa al que lleva el evangelio. O no me diga el que no lleva el evangelio. Díganme, los que hablan, ustedes pastores, todos, la iglesia, todos, porque no es trabajo solo el ministerio. Ustedes tienen que llevar el evangelio porque es el deber de todo ser cristiano. Cuando dijeron que a Cristo iban a seguirle, ustedes tenían que tenerle a Cristo aquí, y desde aquí sale Cristo. Acuérdense, no lo que entra, sino que sale. Le decía Cristo, piensa espiritualmente. Tú eres cristiano, entonces debes confesarle a Cristo en tu forma de andar, en tu forma de vestir, en tu forma de alimentar, en tu forma de ser un cristiano de verdad, no un cristiano falso, moneda de cuero. Y entonces dice, toda la gente, causa de mi nombre, tendrán aflicciones, tendrán problemas. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos, hasta en la iglesia hace eso. Hay gente que no se quiere en la iglesia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare, dice, hasta el fin, este será salvo. Amén. Pero vuelvo a las palabras, y muchos falsos profetas se levantarán y hoy dicen que somos hermanos. Y Cristo le dice, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Iglesia, despertémonos, estos tiempos son tiempos de turbación, tiempos de cambio. Hay una palabra que ahora no me sale, pero ya me va a salir, ¿sí? De confusión. ¿Ustedes saben lo que es confusión? Cuando no se ve la realidad, cuando ves nublado, cuando te acercas y te das cuenta, ay, no era lo que yo pensaba. Es un tiempo confuso. Hoy, por gracia, y ya estás. Puedo ir al boliche, volver a la iglesia, cantar y seguir haciendo lo que quiero. Le digo a la juventud, a los hermanos mayores le digo, pueden hacer sus malos negocios, pueden mentir. Mas no me ha visto el hermano. Yo he dicho malas palabras. Ah, no, pero ya está, no pasa nada. Y así sucesivamente haciendo cosas que no están escritas en la Biblia. Mas sí están escritas porque te está diciendo que vendrán muchos. Cuando Jesús allí le dijo, mirad que nadie os engañe. Te está diciendo el Espíritu que mírate. No vaya más allá de esto y empieza a interpretar y a buscar y a alimentarte de la Biblia. Estos días un hermano en conflicto y en gran conflicto, que quizás más de uno aquí no está, me dijo, tomé la decisión de abrir toda la mañana y ¿qué me vas a decir? Y él decía, todo lo que abrí me decía, perdona, perdona, perdona y todo.
Y bueno, ¿qué te puedo decir? Perdona, ve a pedir perdón. Y eso es difícil. Por eso vayamos a Santiago, dice, pero el versículo 13 de este mismo capítulo le digo, me hace el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverar no es tan simple. Santiago capítulo 5, versículo 8. Vamos allí a la Biblia una vez más. Busquemos por ahí, más de uno dirá, bueno, no sé dónde está, no importa, no te preocupes. En mi página está en la 1125 de la Reina Valera 1960, la cual usamos. Capítulo 5, versículos 7, 8, 9 y 10. Y pido disculpas el tiempo. Pero cuando me decía el pastor, me decía, ¿cuándo será el tiempo? Y me dice, tienes que hablar del tiempo. Y yo dije, voy, y no sé cuándo será. Pero ahí estoy tratando de decirle más o menos, prepárense, no se engañen, tomen fuerza de donde no la hay, que solamente sí la hay en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Y dice capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11, he aquí que tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Paz, ciencia, es una ciencia, se practica, se estudia, ¿sí? Y se siente. Amén. Y si tú no tienes paciencia y si eres verdad un hijo de Dios y Dios tiene compasión de ti, te va a pulir y te va a hacer pasar por fuego. Y a veces tú crees que estoy pasando por dificultad y no entiendo, es porque tú no tienes paciencia y Dios te está haciendo entender de que debes tener paciencia. Mírate que Dios es paciente, porque si no fuera así, ya hoy nosotros ya íbamos a ser perdidos, porque Cristo ya iba a venir hace rato. Pero te está dando una oportunidad de reivindicarte. Empieza a entender un poco el mensaje. Voy a leerles Mateo 25, una parábola que ustedes la conocen, pero voy a reflexionar un poquitito para concluir esta razón de mi existir y en este momento lo que Dios me ha enviado a hablar con ustedes, a decirle que el tiempo está cercano, porque muchos dirán, bueno, yo todavía tengo tiempo. Me dirás, sí, mi papá está con 40, yo estoy con 20 y pico, tengo para rato. Y no sabes que te puede pasar cosas. Y aún puedes perecer en el momento y tú no te das cuenta. O te vas hoy y no vuelves. Mañana me acuerdo de muchas historias. Y hay que ver esas cosas, pensar en eso. Pero en el capítulo 25 hubieron 10 personas o 10 mujeres vírgenes, en el cual ellas tenían que tomar sus lámparas y su aceite. Estar prevenidas quiere decir. Y en esta historia vamos a leerla y después voy a tratar de hacerle entender a ustedes un poco, aunque el Espíritu me haya dicho, léese esto, le voy a hacerlo, en el nombre de Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Se acuerdan? Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite
en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, por supuesto, por el barullo, por lo que estaba pasando. Usen el espíritu y usen la razón. Los cielos, las estrellas, el momento que Cristo venga, el esposo, usen. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Claro, ya pasó, el aceite se estaba consumiendo y ya no tenían para seguir encendida la lámpara de ellos. Mas las prudentes les respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces el reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes. 5 que no quisieron tomar sus aceite porque le era, digamos, pesado, molestoso. Hoy la vida del cristianismo no es simple. Tienes que llevar mucho esto. Tienes que alimentarte y fortalecerte. Vendrán tiempos difíciles para ti. Y ahí no le cuestiones a Dios. Cuestiónate a ti mismo, porque no te preparaste para las adversidades. Si te vas a la batalla, te pregunto, y no llevas arma, ¿qué? Eres el común, ya vas muerto. No hay otra. O salvo, levanta el banderín y ríndete. Esto no es la fe, la batalla de la fe que Dios te ha llamado a transitar. Hay que pelear la batalla de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y así hay que seguir alimentándose, preparándose ustedes, ¿sí?, hasta la venida de Cristo. Cuando leí el versículo, vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Me hace pensar en el arca de Noé. Tan golpeando esa arca, ábrenos. Querían arrancar con desesperación las tablas, pero estaba tan perfecto. Y quizás, como decía un hermano, me dijo: si era por Noé, habría, pero Dios no permitió. El día que venga Cristo, muchos se van a avergonzar. Y van a decir: Señor, hicimos cosas, milagros en tu nombre. Fuera de mí yo no te conozco. Muchos hoy aquí estamos diciendo: para mí la iglesia tal, somos todos iguales y yo ando con... Y cuando venga Cristo, los libros serán abiertos, y será abierto, y el código de justicia, ustedes saben lo que es un código de justicia, es lo que se basa el juez para justificar o condenar, no hay otra. Dos cosas, no hay un medio. Y los libros, y Jesús en su corazón: yo hice todo por ti, te ayudé, todo eso, te fortalecí, aun cuando estabas llorando, te ayudé todos los días, pero tú siempre me diste las espaldas, me dejaste en el banco, decía uno, me dejaste en la plaza, me dejaste en cualquier lugar, y haces lo que tú quieres. Y por supuesto que te vas a golpear. Cuando nuestros niños hacen lo mismo, se golpean, y te dije, mi hijo, te dije, y vuelvo a hacer. No hay otra.
En Hebreos capítulo 10 habla allí, a los que se han entregado a Cristo tienen que esforzarse porque es peor ir contra Cristo, porque en ese momento te condenas. Allí hay me duele a veces decirles a ustedes, pero es muy triste lo que dice allí. Capítulo 10, versículo 26 y 27. Advertencia. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si tú sabes conscientemente de lo que debes hacer y no lo haces, le decía a mi señora, qué triste. A veces oramos para que nuestros hijos vuelvan a la iglesia. Damos la vida por nuestros hijos. Y ellos no te hacen caso. Y lees esto y te das cuenta que la palabra de Dios no tiene vuelta. No tiene vuelta atrás, no hay nada. El único que te va a poder salvar es Cristo y en su misericordia. Señor, 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 ábrenos. No te conozco. Muchos quedaremos afuera si seguimos haciendo lo que hacemos. Si seguimos siendo nosotros lo que no anunciamos, lo que vivimos y lo que hacemos, lo que queremos, y no lo que dice la palabra de Dios. Es necesario en estos tiempos leer la Biblia. Úsala. Es lámpara a tus pies. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te vas al oscuro te ilumina y te lleva para que tú no caigas y para que sigas hasta que llegue Cristo. Y el día de mañana eso será abierto y el Cristo te va a decir, venid, benditos de mi Padre, porque te esforzaste, porque te santificaste, porque te purificaste, te lavaste, no te mezclaste con el mundo y sus concupiscencias, no te mezclaste con las religiones, no te mezclaste con aquellas lenguas que te quieren envolver y cambiar tu forma de ser. Por ello, mi deseo es que en este congreso ustedes salgan llenos de saberes y de aliento y de poder en el Espíritu de Cristo, para que puedan abrir sus ojos y comprender si de verdad he salido de este congreso entendiendo lo que Cristo quiere de mí. Por eso Cristo te dijo, y voy a terminar porque no quiero hacerle dormir, porque sé que más de uno está cansado. Por eso Cristo no te dijo la hora ni el momento. Te dice todos los días son la hora y el momento que debes estar preparado. Porque imagínate si Él lo hiciera con cada uno de ustedes. De seguro que estarían tranquilos porque el día tal, una semana antes, yo voy, hago ayuno, silicio, pido perdón, misericordia, me tomo por agenda y le digo, yo le debo, voy y le pago la cuenta a él, le pido perdón a él y así sucesivamente. Y ya estoy, como en la cena, ¿se acuerdan? Cuando llega la cena más de uno se justifica y no es así, hay que ir hoy es el hoy, mañana, hoy es, como decía un hermano, hoy es el regalo de Dios, hoy es el presente, hoy vivamos como Cristo quiere que vivamos, hoy vivamos alegres, felices, anhelando la venida de Cristo. Y tomo las palabras del apóstol, he peleado la batalla, he acabado mi carrera. Por lo demás me espera la corona de justicia que me dará el Señor juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que anhelan esa venida. Pongamos nuestras vistas a los cielos y pensemos solamente en Él. Como dice la oración, pongámonos de pie. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a invitarle a Cristo a venir. Cerremos nuestros ojos. Ayúdenme, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestros pecados. Perdona a aquellos que le han ofendido. Señor, líbranos del mal. Líbranos de todo este mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria en Cristo Jesús. Ven pronto. Amén. Dios os bendiga en Cristo Jesús. Amén.